These were not extraordinary people. They were not wealthy people. They were not people of high class or high standing, but they were just everyday Joes, just like you and me, who God has called to himself and has given the mission, the crucial mission, the plan A mission, to advance the kingdom of God to the ends of the earth. Church, just another update on our regathering, June 6th and 7th, Saturday and Sunday. 2 services on Saturday, 4 on Sunday. Go to the church website for information and suggestion on where you should attend, fbcbelton.org. When you come to whichever service, park on the south end of the building and then come in the south entrance. There'll be staff there to greet you and also to give you a mask if you do not have one of your own, and it will be yours to keep. And then you'll make your way down the hall to the worship center, and staff will be here to seat you in the worship center and to welcome you warmly. I'm looking forward to it. I do want to add this word. If you're not yet comfortable, don't feel right about coming, then please do not come. No one will think badly about that. Everyone's going to make their own individual decision about attendance. But if you do feel comfortable, then we'll look forward to seeing you on June 6th or 7th back here at church. God bless you all. Morning, church. My name is Shaden Spradley, and I am a senior this year at Troy High School, and I am trying to graduate through all this corona. And I have the wonderful privilege of reading this passage to y'all this morning. So we're going to read from Galatians 2, verses 11 through 21. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face, because he was clearly in the wrong. Before certain men came from Jesus, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles, because he was afraid of those who belonged to a circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray. When I say that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, "You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? We who are Jews by birth and not Gentile sinners know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by observing the law, because by observing the law no one will be justified. If while we seek to be justified in Christ,
it becomes evident that we ourselves are sinners. Does that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, I prove that I am a lawbreaker. For through the law I died to see the law For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. I relate a lot to this passage, especially being someone who's just coming out of high school and going into college and having to navigate through this wonderfully crazy world of Corona. A couple months ago, I was so excited to get my feet off the ground and finally get to have my own life and take things on my own. And something that I worked on throughout this whole senior year, even before Corona was a thing, was learning to make my faith my own and learning to be able to stand on my own feet without 24/7 support of my family and my church, because I knew that I wouldn't have that all the time when I'm in college. And so it was a big deal to me to have to learn that it's not just what you do for God. It's not that, oh, well, I'm a good person and I serve my community well and I make good choices. You have to have the relationship with God and through him, and he has to be your best friend. And so I've learned through that in my senior year, but also being in this Corona situation with not knowing what my next steps are and not knowing if I'll even get to go to sit in a classroom in college in the upcoming fall, or have a football season to cheer at, or any of the wonderful things that I had planned. So I'm having to learn even more to sit in my faith and become closer to him, and not just base my faith and my relationship with him on actions. It has to be based on what's in my heart and the conversations that we have more often through my prayers. And I just want to let you guys know that you don't have to have it all figured out, and especially you seniors out there, because even though I did have a plan, it's not going to go that way. It's going to go the way that God planned it, and you just have to be all right with that. So I'm going to say a prayer for all of you guys, and especially my seniors, and then we can enjoy this wonderful Sunday's worship. Bow with me, please. Dear God, thank you for this day. Thank you for everything that you've given me. I just pray that everyone that's struggling to find you more, God, throughout all of Corona would just know that you're always listening and that you're always there and that you never left. And I just pray that whoever needs to hear your voice would just have a moment of silence with you and just sit with you. And whether there is words that they need to say or just time to sit and be with you, just let them feel your hands around them and understand that you have a plan and you know what's going on, even if we don't. And I pray specifically for my fellow seniors that they may know that they're not alone, and in fact they have the entire world to lean on right now while they're going through this. I pray that they don't be so anxious and worry about what's coming next, and that they just feel excited about the fact that God chose our class to have COVID-19 and that he's going to do something great through that. And I just pray that they would have wonderful courage and excitement for the upcoming years. And I just pray for the health and wellness of our church and our families. And amen. Past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of thy throne, thy saints have dwelt secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, or earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guard while life shall
My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. Trouble surrounds me, chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. And oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. And oh my God, He will not delay, my refuge and strength always, always. As a youth minister, I've had the opportunity to do many youth camps, disciple nows, mission trips,
and senior recognitions. Sometimes those ministries and students run together, but not so with the graduating class of 2020. You will stand out and forever be remembered because of the unique situation that you find yourselves in. Although we do not get to recognize you in person today, I am thankful that we get a chance to do it virtually. Church family, I'd like to share with you that we've had the opportunity to deliver a senior gift to the students, and in that time we were able to visit with them and hear some of their stories on how they've adjusted and adapted to these difficult circumstances. They have missed out on many things that are a rite of passage for seniors, but for them, they have seen this more as an opportunity to grow rather than an obstacle that they can't overcome. For us, senior recognition is an opportunity to celebrate what God has done in the lives of each of these students, to remember the many blessings He has placed in their lives and how He has used them to make His name known. Hopefully today for seniors will be a reminder of God's faithfulness and an encouragement for students as they head on in their journey called life. Students, we congratulate you on your hard work and sacrifices you have made to accomplish this milestone. I'm sure there have been many triumphs and defeats, many joys and sorrows. You have done a great job to get to this point. But we also want to congratulate parents and grandparents and other family members who have also made sacrifices to help you on this journey. Church, I also say thank you for the many times that you have prayed for these students, invested in them, and helped them to grow in their faith. And church, I ask you today to recommit to continue to pray for these students as they go out in the world and are missionaries for Christ, whether they're going to a college or going on to a career. They have a great opportunity to be a light in a dark world. So I ask, as we are about to present the seniors of 2020 through a video, that as you see their names and their faces, that you would just commit to pray for them as they serve Christ. Please watch this video. Congratulations, seniors.
Hey, seniors. Man, this senior kind of farewell celebration of you is always difficult every year. We bond with you guys. We get to see you guys grow in your faith. You're now my third graduating class that I've been here, and so it's always difficult, and we always kind of lose contact a little bit because that's just the way life goes. So a verse that I always like to tell you seniors is 3 John 4. It says, "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." And so my charge to you would be, just as you go into the next stage of your life, college, work, and you get married and you have kids and you go on, when I run into you again in the future, whatever that looks like, the greatest thing for me will be to hear that you have continued to pursue Jesus, you've continued to walk in Him, to follow Him, that you're involved in your church, that you're raising your family in a godly way. Because ultimately, the youth ministry wasn't just simply to get you through high school or through middle school, but we're to prepare you for a life with Jesus. And so I hope that you'll take what you've learned here at the church, not just in the youth ministry, but as you've been a part of it as children and so forth, and you'll go forth and you will follow Jesus on the great adventure that He has for you, on a journey that He has for you, will take you all over the world if you will follow Him. And so I leave you with 3 John 4, as I said, "I will have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." Seniors, class of 2020, Clase de 2020, los amamos, han contribuido tanto a nuestra iglesia y estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes. Y ahora que se gradúan, queremos decirles que lo que tenga el Señor para ustedes, la iglesia estará orando donde quiera que vayan, ya sea que vayan a la iglesia o a trabajar, donde quiera que vayan. Por favor, regresen a vernos cuando puedan y nos encantará estar al tanto de lo que pasa. Quiero orar por ustedes e inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, amamos a estos jóvenes, significan tanto para nosotros. Los hemos visto crecer a muchos de ellos desde que nacieron hasta hoy. Algunos han venido a lo largo del tiempo, poco a poco, pero los amamos a cada uno de ellos y estamos tan orgullosos y queremos decirle desde el corazón hoy que los felicitamos y estamos bajo circunstancias que no nos hubiéramos imaginado, pero tú sabías desde la eternidad pasada lo que iba a pasar y tú preparas sus corazones de tal manera que ellos acepten esta situación y aún así celebren y se regocijen en lo que está pasando. Y oro por ellos para que tú los prepares, donde quiera que ellos vayan, escuela o lo que sea, llénalos de tu bendición física, espiritual, mentalmente, y oro para que cada uno de ellos simplemente permanezcan fieles a ti. Oro que oigamos acerca de ellos pronto y que estemos al tanto de lo que están haciendo y que nos regocijemos y que recordemos cuando muchos de ellos han venido a reconocer a Jesús como su Señor. Así que bendice a esta generación de 2020, que ellos mantengan su vista en ti cada día de su vida y que esto sea, que sus vidas den honra y gloria a tu nombre. Bendice sus familias y qué privilegios son estos jóvenes de tener padres que los han guiado en el amor de Jesús. Bendice a ellos, a sus hermanos, y nos gozamos y celebramos desde este día en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, clase del 2020. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart.
fills me of the guilt within. Onward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because a sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Hold him there, The risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die. My soul is purchased with his blood. My life is hid with Christ in high. My Christ, my Savior and my God. With Christ, my Savior and my God. One with himself I cannot die. My soul is purchased with his blood. My life is hid with Christ on high. With Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. I want to say a word of thanks to Quiero dar Shaden las gracias a Spradley Shaden Spradley our portraits para today, and for the porque reading of our scripture. hizo la Thanks. lectura de la God bless escritura en you. Gálatas And 2 del 11 al congratulations 21. as you move on. Felicitaciones mientras te We are mueves hacia el continuing our futuro. series today, Continuamos nuestra serie hoy Glory of the en la Gospel, gloria del looking at Evangelio, the book of mirando Galatians. al libro de And Gálatas, find in this, y encontramos book en that este Paul has libro written que the epistle Pablo ha escrito la carta a las iglesias del sur de Galacia, and Paul's angry. y Pablo está molesto, está enojado, está lastimado también. Él empezó estas iglesias y dirigió a muchos discípulos y los inició en la vida cristiana, y solo para encontrarse que unos judaizantes habían venido y habían dirigido, habían desviado a muchos enseñando que la salvación no era solamente por fe en Jesús y la forma de vivir no era así, pero que era Jesús más algo. Y muchos habían caído en esto y lo seguían. Y Pablo está tan molesto, y esto nos da un recordatorio de la ocasión para la que se escribió esta carta a los Gálatas. Así que, ¿qué es esto? Somos salvos por gracia y por fe en Cristo solamente, y vivimos solamente por fe y por gracia, o es esto que es Cristo más alguna cosa. Y el primer siglo era Cristo más el judaísmo, Cristo más los rituales, más los sacrificios, más la ley del Antiguo Testamento, más circuncisión. Hoy podría ser Cristo más buenas obras. Al final nuestras buenas obras sobrepasan nuestros pecados, o sería también Cristo más la iglesia, más la membresía, o la cena del Señor, o algunos dones espirituales, o simplemente es en realidad Jesucristo y solamente Jesucristo. Hay mucho que está en juego en esta carta, cómo sería recibida por las iglesias en Gálatas y cómo 2000 años después nosotros la recibiremos, ahora que vivimos en el siglo XXI. Vivimos por gracia a través de la fe en Jesucristo solamente.
¿O is there some mixture hay alguna mezcla of good works de buenas that obras are involved? que se involucran en el cuadro? Well, the word gospel means La palabra good. evangelio significa buenas I have nuevas. some good news for you. Y tengo buenas nuevas para ustedes hoy. Nada ha We cambiado. are saved Somos by salvos grace through faith in por Christ gracia, alone. por medio de la We fe live en Jesucristo, by y grace vivimos through por faith in gracia, Christ por medio de alone. la fe solamente en It's the Cristo. same today as it Y es lo was mismo hoy 2,000 years de lo que ago fue and hace always 2000 años will be y siempre lo será, until Jesus hasta que Jesús comes again. venga otra vez. I hope you kept your Bibles open Espero que after hayan, Shaden read, or tengan sus reopened them. Biblias o las reabran al segundo capítulo de Gálatas. Y si ven el versículo 11, al arrancar, vemos el nombre Cefas o Pedro. ¿Quién es? Es Pedro. La palabra Cefas Peter's Aramaic name. es el nombre arameo de Pedro. Pedro o Petras es el nombre griego y significa roca. Paul writes Así que when esto Cephas or Pablo Peter came to Antioch. escribe cuando Pedro vino a Antioquía, y esto es lo que está sucediendo. The location Antioquía for the first es el lugar church, donde the first se, predominantly or even totally se se fundó la primera iglesia gentil, Paul is predominantemente gentil. Y Pablo está confrontando a Pedro confronting Peter, and he is calling Peter y something está that Peter llamando a has to Pedro take algo que very, Pedro very tiene que seriously. tomar muy en serio. So before we Así que antes que repeat that repitamos esta acusación, understand that the solo para que message today entendamos que el mensaje de hoy is entitled, "The glory es of the titulado gospel, La gloria del Evangelio, justification." justificación. Glory of the La gospel, gloria del Evangelio, justification. justificación. Here's what Paul says. Ahora, aquí es lo que Pablo le dice a Pedro. Are you paying attention? Pusieron atención cuando se leyó, cuando Shane lo Peter, leyó. Cephas, Pedro, you are a hypocrite. eres un Oh, my hipócrita. goodness. Oh, cielos. Today we would almost rather be called anything Y other than a hoy hypocrite. In fact, the two quizás things I think quisiéramos people recibir don't cualquier wanna be otra called palabra today menos is hipócrita. hypocrite and intolerant. Algo que no debemos llamar accept hoy a almost nadie anything else, es but hipócrita o please intolerante. don't call Casi us a soportamos hypocrite or cualquier intolerant. cosa, pero no intolerancia o Paul does not hipocresía. mince words. Así que, pero Pablo no mide sus palabras y a Pedro le dice, tú eres un hipócrita, estás actuando en una forma hipócrita, de una manera hipócrita, y esto debe haber impresionado mucho el corazón de Pedro mientras Pablo se lo decía. Acts chapter 10. Hechos capítulo 10, Peter has a vision. ahí A vision of a Pedro sheep tiene una being let down visión with de all una kinds of animals in it. sábana In que his dream, desciende Peter's saying, "Oh, con toda this clase de sounds like animales, y en clean." este God sueño says, "No, don't call Pedro anything dice, unclean no, that esto I've no es done." limpio, y Dios le dice, no, Then God no lo llames revealed to inmundo Peter lo that que he yo he was going to be a limpiado, visitor, and he lo should que he follow hecho. that visitor Y where he took him, and he was going to meet there esto es una preparación para que Pedro fuera a ver a un hombre en Cesarea Marítima que se llamaba Cornelio. Este Cornelio era un oficial romano militar que se llamaba Cornelio, y Pedro entra en su casa de este gentil, algo que antes de la visión que tuvo de este lienzo descendiendo nunca hubiera hecho, porque entrar en la casa de un gentil y compartir a Jesús con Cornelio, y que se convirtieran Cornelio y los que estaban allí. Pedro entendió en ese tiempo que judíos y gentiles eran salvados en la misma forma, solamente por fe en Jesucristo. Y en Hechos capítulo 15 esto es afirmado en el concilio de Jerusalén, cuando los líderes de la iglesia en Jerusalén, incluyendo a Pedro, declaró una vez para siempre que judíos y gentiles son salvos y viven en la misma forma, es decir, por fe y gracia en Cristo solamente. Y cuando van a Antioquía estos apóstoles y comparte las comidas con gentiles y les predica y les enseña, Pedro, y todo iba bien con Pedro, hasta que algunos judaizantes que clamaban ser seguidores de Jesús decían esto, vienen de Jerusalén a Antioquía, y una vez que ven a Pedro teniendo compañerismo con gentiles, ellos le dicen a Pedro, Pedro, no deberías de estar haciendo esto, estos gentiles no son limpios. Y Pedro empezó a cambiar las cosas
y need to be saved by, empezó a pensar que estos gentiles necesitaban ser salvos por fe, pero también por convertirse al judaísmo, observar las leyes, los festivales, los rituales, los sacrificios, e inclusive necesitaban ser circuncidados. Esta es la enseñanza que traían los judaizantes, y Pedro reaccionó, recibió esto. ¿Acaso Pedro se mantuvo firme como una roca? Dijo no. En vez de mantenerse firme, Pedro se amilanó bajo la presión de sus pares, y Pedro comenzó una retirada estratégica calculada de sus hermanos cristianos que eran gentiles. Y si ven en el versículo 12, dice, se retraía y se apartaba. Y este retirarse es un término militar que significa una retirada estratégica. Así que, en otras palabras, esto significa que Pedro no lo estaba haciendo descuidadamente, sino que era una estrategia pensada, cuidadosamente hecha, donde se apartaba de sus hermanos cristianos gentiles para que no fueran avergonzados delante de los judaizantes. Déjenme brincar aquí a este lugar. Pedro realmente lo corrigió con Dios, y se los voy a decir cómo, pero ¿cómo sé que Pedro se puso de acuerdo con Dios? Si pasamos un tiempo leyendo primera y segunda de Pedro, entenderemos que Pedro se puso de acuerdo con Dios, lo arregló su entendimiento. Y vamos a leer primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es el Pedro que nosotros conocemos, que escribió primera y segunda de Pedro. Así que hay un arrepentimiento que surgió de la confrontación con Pablo. Ahora quiero que pensemos en la gloria del Evangelio, justificación, y la justificación puede ser llamada la joya de la corona de nuestra fe. Y en 3 libros del Nuevo Testamento realmente van al detalle acerca de la justificación, y estos 3 son Romanos, Gálatas y Hebreos, y ahora mismo estamos en Gálatas. Ahora Pablo dice a Pedro, Pedro, eres un hipócrita. Estás practicando la hipocresía, estás diciendo una cosa y haciendo otra diferente. Me gustan mucho las caricaturas de Charlie Brown, de Peanuts. Me gustaría que estuviera con nosotros todavía este hombre para tener algunas nuevas. Pero recuerdo hace algunos años él hizo una caricatura que ponía a Lucy en el jardín izquierdo del béisbol y estaba gritándole a Charlie, que estaba pichando, y le gritó, oye Charlie, gana una para variar. Y Charlie lanzó el pitch, el bateador golpeó la pelota y fue a dar al jardín izquierdo, y la pelota cayó cerca de donde estaba ella, y Charlie dijo,
dijo, no puedo creer que te pasó esto. Y él le dice a ella, si estás tan interesada en ganar, ¿por qué no te moviste? Y Lucy le responde, mi papel es estrictamente de consejería, de manager. Pero cuando pensamos en esto y vemos la hipocresía, no hay mucho más de lo que podamos reírnos, porque la hipocresía es decir una cosa y hacer otra. Así que quiero dejarles primero que nada, mientras pensamos en 3 cosas en el texto, quiero que nos aterricemos, apuntemos a la hipocresía, entendiendo que la hipocresía acecha de cerca para todos nosotros. ¿Cuál de nosotros en algún momento no ha sido hipócrita en su vida, ha dicho una cosa y hecho otra? O no hemos sido fieles a Jesús. Y definitivamente puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y recordemos que debemos mantenernos en la verdad. Así que quiero decir 4 cosas que la hipocresía trae. Primero que nada, la hipocresía trae confusión. No se puede tener una u otra. O somos salvos por fe en Jesucristo solamente o no lo somos. No puede ser por fe y por obras. Así que Pedro, por sus acciones, estaba confundiendo a la gente. Le habían oído decir que todos somos salvos de la misma manera, pero ahora lo están observando retirándose de sus hermanos gentiles y está confundiendo a la gente a través de decir una cosa y hacer otra. Como cuando decimos que somos cristianos y vivimos como diablos. Somos responsables unos con otros. Algunas veces oigo que la gente dice, yo vivo como quiero, como me da la gana. No podemos decir eso. Lo que debemos decir más bien es, yo vivo de acuerdo al Evangelio. Y eso es lo que Pedro ha olvidado. Y la hipocresía confunde a la gente. Ellos ven la inconsistencia en la hipocresía. Así que la hipocresía trae confusión, pero la hipocresía también trae consigo contradicción. Trae contradicción. ¿Es por gracia o es por obras? No puede ser de las dos formas. No puede ser gracia más obras. O es gracia o es obras, pero no puede ser las dos. Como cuando decimos, Cristo hace toda la diferencia en mi vida, pero yo vivo como si no hubiera diferencia en mi vida. La hipocresía trae contradicción. ¿Es por fe en Cristo solamente o es por obras? Leí la historia de un niño que le dijo a su papá, papá, ¿tú ibas a la iglesia cada domingo cuando tú eras un pequeño? Y el papá le dijo, claro que sí. Sí, iba cada domingo. Y el jovencito se quedó callado por un tiempo y finalmente dijo, bueno, entonces pienso que no va a haber ninguna diferencia en mi vida. Así que, ¿qué es lo que estaba haciendo el papá delante del hijo? Quizás no estaba siendo consistente. Ser un hipócrita o practicar la hipocresía puede alejarnos de Dios. Así que la hipocresía acecha de cerca, trae confusión, trae contradicción y en tercer lugar, la hipocresía trae consigo cobardía. Trae cobardía. Ante la presión de sus padres, Pedro se amilanó. Él estaba ansioso de recibir aceptación de los judaizantes y posiblemente él no podía vivir como un gentil, pero esperaba que los gentiles vivieran como un judío. Pero por lo pronto él se amilanó, se desanimó. Por eso, porque trae confusión, contradicción y también cobardía. Y en cuarto lugar, la hipocresía trae oscurecimiento, trae bruma, trae nubosidad. La principal idea es que vivimos solamente por fe y somos salvos solamente por fe. Y sin embargo, cuando vivimos en hipocresía, oscurecemos este tema, porque el tema de la salvación y cómo vivimos como creyente es oscurecido por el legalismo o los días de aquel día como la circuncisión, los rituales. Hoy podría ser legalismo, podría ser haz esto, haz lo otro,
o no lo hagas. Todas esas cosas que de alguna manera se convierten en el asunto principal cuando no lo son. Así que la hipocresía puede traer también broma. Y debemos recordar que la principal cosa es lo principal y que es que somos salvos por gracia, por medio de la fe y solamente por la fe. Y vivimos así. Si alguien visita una iglesia en un domingo y se ve a la comunidad y el esposo dice: pastor, hemos disfrutado tanto estar aquí, necesitamos ir a Walmart, ¿nos puede decir cómo llegamos a Walmart desde aquí? Y digo, qué fácil, vayan por el norte de la Main Street 317, lleguen a la Spartan Road, den vuelta a la izquierda y ya llegaron. Ahí están en Walmart. Pero supongamos que pensé de más el asunto. Le digo, bueno, ¿sabes qué? La Main Street a lo mejor tiene un poco de tráfico, así que vete por la callecita de atrás, toma la calle Pearl. Cuando llegues a la esquina de Martin Luther King Drive, da a la izquierda, vas a ir al oeste, sigues hasta el Loop 121, luego ahí das una vuelta a la derecha, sigues derecho por el Loop y entonces ya estás yendo al norte, te quedas ahí hasta que llegas a Spartan Road, ahí te das una vueltecita para la derecha y vas a estar yendo otra vez hacia el este, sigue por ahí, llegas a la glorieta. Sí, señor, tenemos una glorieta en el norte de Texas y estamos en el norte de Belton y estamos contentos, das la vuelta, te sigues derecho y finalmente llegas a Walmart. A tu izquierda ya has llegado. Para este momento, esta pareja quizás está pensando: oh, este pastor está confundido, no es muy claro, mejor voy a escoger otra iglesia. Así que una cosa es no ser claro en cómo llegar a Walmart, pero es algo muy diferente confundir el asunto de cómo ser salvos o cómo vivir como creyentes. Y eso es que somos salvos y vivimos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente. La segunda cosa que quiero que pensemos hoy es: hay una confrontación sobre la doctrina. Hay una confrontación sobre doctrina. La doctrina es importante. Algunas veces oigo a alguien que dice: no me interesa mucho la doctrina, lo que me interesa es Jesús. Bueno, quiero tratar de entender lo que dicen. Jesús es primero, por supuesto, pero Jesús es número uno, pero sus palabras son doctrina. Y la doctrina es solamente un título por lo que nosotros sabemos que es verdad en la Escritura. Así que Pablo confronta a Pedro sobre asuntos doctrinales y no se desesperen, voy a hacerlo rápido, voy a ir. La primera cuestión doctrinaria es la unidad. Si se fijan en el verso 14, dice: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Ouch! Eso lastimó. Eso pica. Cualquier práctica que viola la Escritura y separa a un creyente de otro es algo que rompe la unidad y es una negación de que somos uno en Jesucristo. La segunda cuestión doctrinal que Pablo comparte con Pedro y que confronta a Pedro es la justificación. Veamos versículo 15 y 16 de Gálatas. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si tan solo Pablo pudiera decir qué es lo que significa, sería claro. Es tan claro como es posible. Esa es la justificación. Es la primera vez que tenemos por escrito a Pablo diciendo este concepto de justificación, y es crítico, es importante para nuestra fe. Y si vamos a Habacuc 2:4, dice: el justo por la fe vivirá. Justificación. La gloria del Evangelio, justificación. Déjenme darle una definición de justificación. Básicamente significa que Dios dice: tú estás bien conmigo. Déjenme darle una definición formal. ¿Están listos? La justificación es el acto de Dios por el medio del cual Él
declara al pecador que es creyente justo delante de Dios. Lo voy a decir una vez más, en caso de que estén tomando notas. La justificación es el acto de Dios por medio del cual Él declara que el creyente que es un pecador es declarado justo delante de Dios. Vamos a ver más de la justificación más adelante. La tercera aspecto doctrinal que Pablo dirige a Pedro es la libertad. Si vemos el versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Así que lo que Pablo quiere decir a Pedro es, Pedro, estás limitando, estás tratando de limitar la libertad comprada por Cristo, y a los gentiles les estás diciendo que digan sí a Jesús. Esto ya fue definido en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén. Y Pedro, déjame recordarte lo que tú dijiste en el Concilio de Jerusalén. Esto es lo que tú dijiste, Pedro. Tú dijiste que la ley es una carga pesada. Esto es todo lo que tú dijiste, que la ley es un yugo pesado de llevar. Pedro, ahora, habiendo dicho eso, tú estás poniendo a los gentiles bajo ese mismo yugo. Y Pablo lo confronta y le recuerda a Pedro, somos libres en Cristo, no vivimos bajo un yugo, somos libres. ¿Pablo está diciendo que la ley es mala? No. Hay un propósito para la ley. El propósito de la ley es dirigirnos hacia Jesús, porque tratamos de mantener la ley. ¿Y qué es lo que pasa? No puedo hacerlo, me rindo. Exactamente. Es lo que debemos hacer. Entonces, cuando no podemos, miramos a Jesús. Es una expresión, es una forma de expresar que necesitamos a Jesús. Ahora, el cuarto punto doctrinal que confronta Pablo a Pedro es vean el versículo 19-20, es el Evangelio. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es uno de los grandes versículos de la Biblia. Si somos justificados por la ley, como los judaizantes decían, entonces ¿por qué murió Jesús? Somos salvos y vivimos por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente, y eso es el Evangelio, es el glorioso Evangelio, las buenas nuevas que Pablo dice antes en esta carta a los Gálatas. Los que los judaizantes están diciendo es que hay otro golpe, otro Evangelio, y Pablo dice, no hay otro evangelio, eso no es evangelio, esos no son buenas nuevas. Por eso Pablo confronta a Pedro sobre estos puntos. Y finalmente, el último punto doctrinal, el quinto, es el de la gracia. Esa hermosa palabra que amamos, vean en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero no puede ser ganada por la ley, solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ir a dar marcha atrás ahora, Pedro, es echar a un lado la gracia, es hacer a un lado la gracia. Y que esto nunca sea así. La gracia dice, todos somos salvos y todos vivimos en la misma forma por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y solamente así. La gracia es el favor inmerecido de Dios que Él escogió derramar sobre nosotros. La ley dice, haz. La gracia dice, está hecho. Está todo hecho. En Jesucristo está consumado. Como Efesios dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora terminamos. El tercer punto es este.
La justificación repasada, no corregida. La justificación repasada, no corregida. Los judaizantes estaban tratando de corregir el concepto de justificación. No se puede. Nada más la estamos repasando. Esto es lo que la justificación es. 4 cosas. Número 1, la justificación es un acto, es un hecho, no es un proceso. Es un hecho, no un proceso. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es otro de los grandes versículos en la Biblia. Cada creyente ha sido justificado. Fue instantáneo, fue inmediato en el momento de la salvación. Y si fuimos justificados por nuestras obras, entonces la justificación sería un proceso gradual, del cual no tendría un fin, no habría final. Pero la justificación es un hecho consumado. Y en segundo lugar, es un acto de Dios. No solo es un hecho consumado en un tiempo, es un hecho consumado por Dios. No como resultado de nuestro carácter o nuestras obras, como Pablo dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica por fe en Jesucristo solamente. La ley revela el pecado. Si quieren saber cuál es el propósito de la ley, vayamos a la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es guiarnos, atraernos a Cristo por medio de la revelación de que somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios, en su gracia, puso nuestros pecados sobre su Hijo Jesús, los cargó en Jesús, y su justicia ha sido puesta sobre nosotros, en nuestra cuenta. Eso es justificación. Aquí Pablo otra vez dice, en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la justificación no solamente es un hecho, es un acto de Dios, es una declaración de Dios. Dios declara al pecador que es creyente como justo, es su declaración. Tú eres declarado justo, tú eres justo, es lo que Él declara por medio de la justificación. Eso es la justificación. Tú eres justo. Para que nunca vuelvas a ser declarado culpable, nunca más. Tus pecados pasados no son recordados, son echados en la profundidad del mar, separados tan lejos como está el oriente del occidente para no ser recordados jamás. Así que la justificación es un hecho, no un proceso, es un acto de Dios, es una declaración de Dios y por último, es una acción dirigida a los pecadores. Es un acto, es una acción para los pecadores. Eso quiere decir tú y eso quiere decir yo. Somos pecadores. No es para gente buena. ¿Quiénes son ellos? No sé. Pero lo que sí soy es que soy un pecador. Así eres tú también un pecador. ¿Ves? La justificación es un acto para los pecadores que estamos desesperados y no tenemos a dónde ir excepto a encontrar nuestra salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente, quien entonces nos declara a nosotros justos. Los que somos pecadores, entiendes que eres pecador, ¿no es cierto? La Biblia dice que todos somos pecadores y hemos caído fuera de la gracia, de la gloria de Dios. Yo sé que yo lo soy y tú también. Cómo necesitamos con desesperación a Jesús. Dios ha provisto la forma en que nosotros podamos ser salvos por Él. Me arrepiento de mis pecados, me alejo de mis pecados, declaro a Jesús que es mi Señor. Cuando tú vienes a mi vida, Señor, yo quiero seguirte desde este día en adelante.
Where are you today? ¿Dónde estás hoy? You're probably right in Bell County. ¿Dónde te You're probably encuentras? right in Bell County. Quizás Some of you estemos elsewhere in Texas or elsewhere en in Belton o en somewhere otro around lugar the en world. Texas Thank o you en for watching. Estados Unidos. Gracias por Do you know Jesus? ver quizás en otro país. ¿Conoces a You Jesús have tú? to answer no to that question. Si tú contestas que no o no estás seguro, Then I invite you, entonces te I plead with invito, you to do what I te suplico just said. que lo que yo dije Call out to him. lo Call hagas. out to Jesus. Jesus, Clama a you are Jesús. Lord. Jesús, tú eres Señor. And I ask you to come into my Y yo te life pido que today. entres a mi vida hoy. Forgive my sin. Perdones mis pecados. And I say to you today that Y it's te digo the hoy intention of my heart que es la intención de mi corazón from seguirte this day forward. desde este día en adelante. Call out to God Si tú today. sientes que Dios te ha Let us llamado know. hoy, nos lo dejarás See on the saber. screen a way to reach En la us. pantalla We'd love puedes to hear ver from you. cómo nos puedes contactar. Nos gustaría oír de ti y ayudarte a crecer como un seguidor de Jesucristo. Donde quiera que estés, Will you let us hay know? ayuda disponible. Nos lo dejarás saber. Cualquier otra decisión que Dios ponga en tu corazón para los creyentes, quizás sea un recompromiso con Dios, o si hay algo que arreglar entre tú y tu familia o amigos que necesitas ponerte en acuerdo con Él, hazlo hoy, tan pronto como puedas. Dios los bendiga a todos. La gloria del Evangelio. Justificación. Dios los bendiga, iglesia. Es gozoso estar con ustedes hoy. Recuerden que esto lo seguiremos haciendo. Planeamos venir de regreso el siguiente sábado y domingo para que nos reunamos, y en el futuro previsible vamos a seguir presentando nuestros sermones, servicios a las 8:30 en la mañana el domingo, y espero el próximo fin de semana verlos cara a cara. Y como hemos hecho desde el principio de este periodo de aislamiento, voy a dar la bendición de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.